pero uno de ellos, que se había quedado detrás de los otros, era el que me había servido de mediador, y a los pocos momentos vi llegar a la mezquita a mi amada, la dama de Zetzobeida, y corrí a su encuentro, queriendo estrecharla entre mis brazos, pero ella huyó hacia donde estaban las cajas vacías e hizo una seña al eunuco, que me cogió y antes de que pudiese defenderme me encerró en una de aquellas cajas, y en el tiempo que se tarda en abrir un ojo y cerrar el otro, me llevaron al palacio del califa y me sacaron de la caja. Me entregaron trajes y efectos que valdrían lo menos 50.000 dracmas. Después vi a otras 20 esclavas blancas, todas con pechos de vírgenes, y en medio de ellas estaba Zetzobeida, que no podía moverse de tantos esplendores como llevaba a partir del ombligo, y las damas formaban dos filas frente a la sultana. Yo di un paso y besé la tierra entre sus manos. Entonces me hizo seña de que me sentase, y me senté entre sus manos. Enseguida me interrogó acerca de mis negocios, mi parentela y mi linaje, contestándole yo a cuanto me preguntaba, y pareció muy satisfecha, y dijo: Alá, yo veo que no he perdido el tiempo criando a este joven, pues le encuentro un esposo cual este. Y añadió: sabe que la considero como si fuese mi propia hija, y será para ti una esposa sumisa y dulce ante Alá y ante ti. Y entonces me incliné, besé la tierra y consentí en casarme. Y Zetzobeida me invitó a pasar en el palacio 10 días, y allí permanecí estos 10 días, pero sin saber nada de la joven. Y eran otras jóvenes las que me traían el almuerzo y la comida y servían a la mesa. Transcurrido el plazo indispensable para los preparativos de la boda, Zetzobeida rogó al emir de los creyentes el permiso para la boda, y el califa, después de dar su venia, regaló a la joven 10.000 dinares de oro, y Zetzobeida mandó a buscar al cadi y a los testigos, que escribieron el contrato de matrimonio. Después empezó la fiesta. Se prepararon dulces de todas las clases y los manjares de costumbre. Comimos, bebimos y se repartieron platos de comida por toda la ciudad. Durante el festín, 10 días completos. Después llevaron a la joven al Amán para prepararla según es uso. Y durante este tiempo se puso la mesa para mí y mis convidados, y se trajeron platos exquisitos, y entre otras cosas, en medio de pollos asados, pasteles de todas clases, rellenos deliciosos y dulces perfumados con almizcle y agua de rosas, había un plato de rosbaja, capaz de volver loco al espíritu más equilibrado. Y yo, por Alá, en cuanto me senté a la mesa, no pude menos de precipitarme sobre este plato de rosbaja y hartarme de él. Después me sequé las manos, y así estuve tranquilo hasta la noche. Pero se encendieron las antorchas y llegaron las cantoras y tañedoras de instrumentos. Después se procedió a vestir a la desposada, y la vistieron 7 veces con trajes diferentes. En medio de los cantos y el sonar de los instrumentos, en cuanto el palacio estaba lleno completamente por una muchedumbre de convidados, y yo, cuando hubo terminado la ceremonia, entré en el aposento reservado y me trajeron a la novia, procediendo su servidumbre a despojarla de todos los vestidos, retirándose después. Cuando la vi toda desnuda y estuvimos solos en nuestro lecho, la cogí entre mis brazos, y tal era mi ventura que me parecía mentira el poseerla, pero en este momento notó el olor de mi mano con la cual había comido la arroz baja, y apenas lo notó lanzó un agudo chillido. Inmediatamente acudieron por todas partes las damas de palacio, mientras que yo, trémulo de emoción, no me daba cuenta de la causa de todo aquello, y le dijeron: oh hermana nuestra, ¿qué te ocurre? Y ella contestó: por Alá sobre vosotras, libradme a escape de este estúpido al cual creí hombre de buenas maneras. Y yo le pregunté: ¿y por qué me juzgas estúpido o loco? Ella dijo: insensato, ya no te quiero, por tu poco juicio y tu mala acción. Y cogió un látigo que estaba cerca de ella y me azotó con tan fuertes golpes que perdí el conocimiento. Entonces ella se detuvo y dijo a las doncellas: cogedlo y llevádselo al gobernador de la ciudad, para que le corten la mano con que comió los ajos. Pero ya había yo recobrado el conocimiento, y al oír aquellas palabras exclamé:
No hay poder y fuerza más que en Alá Todopoderoso. Pero por haber comido ajos me han de cortar una mano. ¿Quién ha visto nunca semejante cosa? Y entonces las doncellas empezaron a interceder en mi favor y le dijeron: oh hermana, no le castigues esta vez, concédenos la gracia de perdonarle. Y entonces ella dijo: os concedo lo que pedís. No le cortarán la mano, pero de todos modos algo he de cortarle de sus extremidades. Después se fue y me dejó solo. En cuanto a mí, estuve 10 días completamente solo y sin verla, pero pasados los 10 días vino a buscarme y me dijo: oh tú, el de la cara ennegrecida, tan poca cosa soy para ti que comiste ajo la noche de boda. Después llamó a sus sirvientas y le dijo: atadle los brazos y las piernas. Y entonces me ataron los brazos y las piernas, y ella cogió una cuchilla de afeitar bien afilada y me cortó los 2 pulgares de las manos y los dedos gordos de ambos pies. Y por eso, oh todos vosotros, me veis sin pulgares en las manos ni en los pies. En cuanto a mí, caí desmayado. Entonces ella echó en mis heridas polvos de una raíz aromática y así restañó la sangre. Y yo dije, primero entre mí y luego en alta voz: no volveré a comer rozbaja sin lavarme después las manos 40 veces con potasa, 40 con soda y 40 con jabón. Y al oírme me hizo jurar que cumpliría esta promesa y que no comería rozbaja sin cumplir con exactitud lo que acababa de decir. Por eso, cuando me apremiabais todos los aquí reunidos a comer de ese plato de rozbaja que hay en la mesa, he palidecido y he dicho: he aquí la rozbaja que me costó perder los pulgares. Y al empeñaros en que la comiera, me vi obligado por mi juramento de hacer lo que visteis. Entonces, oh rey de los siglos, dijo el intendente continuando la historia, mientras los demás circunstantes estaban escuchando, pregunté al joven mercader de Bagdad: ¿y qué te ocurrió luego con tu esposa? Y él me contestó: cuando hice aquel juramento ante ella, se tranquilizó su corazón y acabó por perdonarme. Entonces la cogí y me acosté con ella, y por Alá recuperé bien el tiempo perdido y olvidé mis pesares, y permanecimos unidos largo tiempo de aquel modo. Después ella me dijo: has de saber que nadie de la corte del califa sabe lo que ha pasado entre nosotros. Eres el único que logró introducirse en este palacio, y has entrado gracias al apoyo de el Sayedat Zobeida. Después me entregó 10.000 dinares de oro diciéndome: toma este dinero y voy a comprar una buena casa en que podamos vivir los dos. Entonces salí y compré una casa magnífica, y allí transporté las riquezas de mi esposa y cuantos regalos le habían hecho, los objetos preciosos, telas, muebles y demás cosas bellas, y todo lo puse en aquella casa que había comprado, y vivimos juntos hasta el límite de los placeres y de la expansión. Pero al cabo de un año, por voluntad de Alá, murió mi mujer, y no busqué otra esposa, pues quise viajar. Salí entonces de Bagdad, después de haber vendido todos mis bienes, y cogí todo mi dinero y emprendí el viaje hasta que llegué a esta ciudad. Y tal es, oh rey de este tiempo, prosiguió el intendente, la historia que me refirió el joven mercader de Bagdad. Entonces todos los invitados seguimos comiendo y después nos fuimos, pero al salir me ocurrió la aventura con el jorobado, y entonces sucedió lo que sucedió. Esta historia estoy convencido de que es más sorprendente que nuestra aventura con el jorobado. Wasalam, pues te equivocas, no es más maravillosa que la aventura del jorobado, porque la aventura del jorobado es mucho más sorprendente, y por eso van a crucificaros a todos, desde el primero hasta el último. Pero en este momento avanzó el médico judío, besó la tierra entre las manos del sultán y dijo: oh rey del tiempo, te voy a contar una historia que es seguramente más extraordinaria que todo cuanto viste y que la misma aventura del jorobado. Y entonces dijo el rey de la China: cuéntala pronto, porque no puedo aguantar más. Y el médico judío dijo: relato del médico judío. La cosa más extraordinaria que me ocurrió en mi juventud es precisamente esta que vais a oír, oh mis señores llenos de cualidades. Estudiaba entonces medicina y ciencias en la ciudad de Damasco, y cuando tuve bien aprendida mi profesión, empecé a ejercerla y a ganarme la vida. Pero un día entre los días, cierto esclavo del gobernador de Damasco vino a mi casa, y diciéndome que le acompañase, me llevó al palacio del gobernador,
y allí, en medio de una gran sala, vi un lecho de mármol, chapeado de oro. En este lecho estaba echado y enfermo un hijo de Adán. Era un joven tan hermoso que no se habría encontrado otro como él entre todos los de su tiempo. Me acerqué a su cabecera y le deseé pronta curación y completa salud, pero él solo me contestó haciéndome una seña con los ojos, y yo le dije: «Oh mi señor, dame la mano». Y él me alargó la mano izquierda, la cual me asombró mucho, haciéndome pensar: por Alá, qué cosa tan sorprendente. He aquí un joven de buena apariencia y de elevada condición, y que está sin embargo muy mal educado, y no por eso dejé de tomarle el pulso, y receté un medicamento a base de agua de rosas, y le seguí visitando, hasta que pasados 10 días recuperó las fuerzas y pudo levantarse como de costumbre. Entonces le aconsejé que fuese a la man y que después volviese a descansar. El gobernador de Damasco me demostró su gratitud relegándome un magnífico ropón de honor y nombrándome no solo médico suyo, sino también del hospital de Damasco. En cuanto al joven que durante su enfermedad había seguido alargándome la mano izquierda, me rogó que le acompañase a la man, que se había reservado para él solo, prohibiendo entrar a los demás clientes. Y cuando llegamos a la man, se acercaron los criados del joven, le ayudaron a desnudarse, cogiendo su ropa y dándole otra, limpia y nueva. Y al ver desnudo al joven, noté que carecía de mano derecha, y me sorprendió y apenó grandemente el descubrimiento. Y aumentó mi asombro cuando vi huellas de varazos en todo su cuerpo. Entonces el joven se volvió hacia mí y me dijo: «Oh médico del siglo, no te asombre el verme como me ves, pues voy a contarte el motivo, y oirás una relación muy extraordinaria, pero tenemos que aguardar a estar afuera de la man». Después de salir de la man, llegamos al palacio y nos sentamos para descansar y comer luego, pero el joven me dijo: «¿No prefieres que subamos a la sala alta?». Y yo le contesté que sí, y entonces mandó a los criados que asaran un carnero y lo subieran a la sala alta, a la cual nos encaminamos, y los esclavos no tardaron en subir el carnero asado y toda clase de frutas, y nos pusimos a comer, y él siempre se servía de la mano izquierda. Entonces yo le dije: «Cuéntame ahora esa historia». Y él contestó: «Oh médico del siglo, te la voy a contar. Escucha pues. Sabe que nací en la ciudad de Mosul, donde mi familia figuraba entre las más principales. Mi padre era el mayor de los 10 vástagos que dejó mi abuelo al morir, y cuando esto ocurrió mi padre estaba ya casado, como todos mis tíos, pero él era el único que tuvo un hijo, que fui yo, pues ninguno de mis tíos lo tuvo. Por eso fui creciendo entre las simpatías de todos mis tíos, que me querían muchísimo y se alegraban mirándome. Un día que estaba con mi padre en la gran mezquita de Mosul para rezar la oración del viernes, vi que después de la plegaria todo el mundo se había marchado, menos mi padre y mis tíos. Se sentaron todos en la gran estera y yo me senté con ellos, y se pusieron a hablar, versando la conversación sobre los viajes y las maravillas de los países extranjeros y de las grandes ciudades lejanas, pero sobre todo hablaron de Egipto y del Cairo, y mis tíos repitieron los relatos admirables de los viajeros que habían estado en Egipto y decían que no había en la tierra país más bello ni río más maravilloso que el Nilo. Por eso los poetas han hecho muy bien en cantar ese país y su Nilo. Y dice la verdad el poeta cuando dice: «Por Alá, te conjuro que digas al río de mi país, al Nilo de mi país, que aquí no puedo extinguir la sed, que el Éufrates no puede apagar la sed que me atormenta». Mis tíos empezaron a enumerar las maravillas de Egipto y de su río, con tal elocuencia y tanto calor, que cuando dejaron de hablar y se fue cada cual a su casa, quedé muy pensativo y preocupado, y no podía apartarme de mi espíritu el grato recuerdo de todas aquellas cosas que acababa de oír con motivo de aquel país tan admirable, y cuando volví a casa no pude pegar los ojos en toda la noche, y perdí el apetito. Averigüé a los pocos días que mis tíos estaban preparando un viaje a Egipto, y rogué con tanto ardor a mi padre y tanto laboré para que me dejase ir con ellos, que me lo permitió y hasta compró mercancías muy estimables, y encargó a mis tíos que no me llevasen con ellos a Egipto, sino me dejasen en Damasco, donde debía yo ganar dinero con los géneros que llevaba. Me despedí de mi padre, me junté con mis tíos y salimos de Mosul. Así viajamos hasta Alepo,
donde nos detuvimos algunos días, y desde allí reanudamos el viaje hacia Damasco, a donde no tardamos en llegar, y vimos que Damasco es una hermosa ciudad entre jardines, arroyos, árboles, frutas y pájaros. Nos albergamos en uno de los canes. Mis tíos se quedaron en Damasco hasta que vendieron sus mercancías de Mosul, comprando otras en Damasco, para despacharlas en el Cairo. Y vendieron también mis géneros tan ventajosamente que cada drahema de mercadería me valió 5 dracmas de plata. Después mis tíos me dejaron solo en Damasco y prosiguieron su viaje a Egipto. En cuanto a mí, continué viviendo en Damasco, en donde alquilé una casa maravillosa, cuyas bellezas no puede enumerar la lengua humana. Me costaba 2 dinares de oro al mes, pero no me contenté con esto. Empecé a hacer grandes gastos, satisfaciendo todos mis caprichos, sin privarme de ninguna clase de manjares ni bebidas. Y esta vida duró hasta que hube gastado el dinero con que contaba. Y por entonces, estando sentado un día a la puerta de mi casa para tomar el fresco, vi acercarse a mí, viniendo no sé de dónde, a una joven ricamente vestida, sobrepasando en elegancia a todo cuanto yo había visto en mi vida. Me levanté súbitamente y la invité a que honrase mi casa con su presencia. No hizo ningún reparo, sino que transpuso el umbral y penetró en la casa gentilmente. Cerré entonces la puerta detrás de nosotros y, lleno de júbilo, la cogí en brazos y la transporté al salón. Allí se descubrió, se quitó el velo y se me apareció en toda su hermosura, y tan hechicera la encontré que me sentí completamente dominado por su amor. Salí enseguida en busca del mantel, la cubrí con manjares suculentos y frutas exquisitas, y cuanto era de mi obligación en aquellas circunstancias, y nos pusimos a comer y a jugar, y luego a beber, y de tal manera lo hicimos que nos emborrachamos por completo. La poseí entonces, y la noche que pasé con ella hasta la mañana se contará entre las más benditas. Al día siguiente creí que hacía bien las cosas ofreciéndole 10 dinares de oro, pero lo rechazó y dijo que nunca aceptaría nada de mí. Después me dijo: y ahora, oh querido mío, sabe que volveré a verte dentro de 3 días, al anochecer. Aguárdame porque no he de faltar. Y como yo misma me convido, no quiero ocasionarte gastos, de modo que te voy a dar dinero para que prepares otro festín como el de hoy. Y me entregó 10 dinares de oro, que me obligó a aceptar, y se despidió, llevándose tras ella toda mi alma. Pero como me había prometido, volví a los 3 días más ricamente vestida que la primera vez. Por mi parte, había preparado todo lo indispensable, y en realidad no había escatimado nada, y comimos y bebimos como la otra vez. Y no debíamos de hacer, y no dejábamos de hacer juntos aquello que hicimos hasta que brilló la mañana. Entonces me dijo: oh mi dueño amado, ¿de veras me encuentras hermosa? Yo le contesté: por Alá, yo ya lo creo. Y ella me dijo: si es así, puedo pedirte permiso para traer a una muchacha más herinosa, más hermosa y más joven que yo, a fin de que se divierta con nosotros y podamos reírnos y jugar juntos, pues me ha rogado que la saque conmigo, para regocijarnos y hacer locura los tres. Acepté de buena gana, y dándome entonces 20 dinares de oro, me encargó no economizase nada para preparar lo necesario y recibirlas dignamente en cuanto llegasen ella y la otra joven. Después se despidió y se fue. Al cuarto día me dediqué, como de costumbre, a prepararlo todo con la largueza de siempre, y aún más todavía por tener que recibir a una persona extraña, y apenas puesto el sol, vi llegar a mi amiga acompañada por otra joven que venía envuelta en un velo muy grande. Entraron y se sentaron, y yo, lleno de alegría, me levanté, encendí los candelabros y me puse enteramente a su disposición. Ellas se quitaron entonces los velos, y pude contemplar a la otra joven. Alá, Alá, parecía la luna llena. Me apresuré a servirlas, y les presenté las bandejas repletas de manjares y bebidas, y empezaron a comer y beber, y yo entre tanto besaba a la joven desconocida y le llenaba la copa y bebía con ella. Pero esto acabó por encender los celos de la otra, que supo disimularlos, y hasta me dijo: por Alá, cuán deliciosa es esta joven, ¿no te parece más hermosa que yo? Y yo respondí ingenuamente: es verdad, razón tienes. Y ella dijo:
pues cógela y ve a dormir con ella. Así me complacerás, yo respondí. Respeto tus órdenes y las pongo sobre mi cabeza y mis ojos. Ella se levantó entonces y nos preparó el lecho, invitándonos a ocuparlo, y después me tendí junto a mi nueva amiga y la poseí hasta por la mañana. Pero he aquí, al despertarme, me encontré la mano llena de sangre, y vi que no era sueño, sino realidad. Como ya era de día claro, quise despertar a mi compañera dormida aún, y le toqué ligeramente la cabeza, y la cabeza se separó inmediatamente del cuerpo y cayó al suelo. En cuanto a mi primera amiga, no había de ella ni rastro ni olor. Sin saber qué hacer, estuve una hora recapacitando, y por fin me decidí a levantarme para abrir una huesa en aquella misma sala. Levanté las losas de mármol, empecé a cavar e hice una olla lo bastante grande para que cupiese el cadáver, y lo enterré inmediatamente. Cegué luego el agujero y puse las cosas lo mismo que antes estaban. Hecho esto, fui a vestirme, cogí el dinero que me quedaba, salí en busca del amo de la casa y pagándole el importe de otro año de alquiler, le dije, tengo que ir a Egipto donde mis tíos me esperan, y me fui, precediendo mi cabeza a mis pies. Al llegar a El Cairo, encontré a mis tíos que se alegraron mucho al verme y me preguntaron la causa de aquel viaje, y yo les dije, pues únicamente el deseo de volveros a ver y el temor de gastarme en Damasco el dinero que me quedaba. Me invitaron a vivir con ellos y acepté, y permanecí en su compañía todo un año, divirtiéndome, comiendo, bebiendo, visitando las cosas interesantes de la ciudad, admirando el Nilo y distrayéndome de mil maneras. Desgraciadamente, al cabo del año, como mis tíos habían realizado buenas ganancias vendiendo sus géneros, pensaron en volver a Mosul, pero como yo no quería acompañarlos, desaparecí para librarme de ellos y se marcharon solos, pensando que yo habría ido a Damasco para prepararles alojamiento, puesto que conocía bien esta ciudad. Después seguí gastando y permanecí allí otros 3 años, y cada año mandaba el precio del alquiler al casero de Damasco. Transcurridos los 3 años, como apenas me quedaba dinero para el viaje y estaba aburrido de la ociosidad, decidí volver a Damasco. Y apenas llegué, me dirigí a mi casa, y fui recibido con gran alegría por mi casero, que me dio la bienvenida y me entregó las llaves enseñándome la cerradura intacta y provista de mi sello. Y efectivamente entré y vi que todo estaba como lo había dejado. Lo primero que hice fue lavar el entarimado para que desapareciese toda huella de sangre de la joven asesinada, y cuando me quedé tranquilo fui al lecho para descansar de las fatigas del viaje, y al levantar la almohada para ponerla bien, encontré debajo un collar de oro con 3 filas de perlas nobles. Era precisamente el collar de mi amada, y lo había puesto allí la noche de nuestra dicha. Y ante este recuerdo derramé lágrimas de pesar y deploré la muerte de aquella joven. Oculté cuidadosamente el collar en el interior de mi ropón. Pasados 3 días de descanso en mi casa, pensé ir al zoco para buscar ocupación y ver a mis amigos. Llegué al zoco, pero estaba escrito por acuerdo del destino que había de tentarme el cheitán, y no había de sucumbir a su tentación, porque el destino tiene que cumplirse. Y efectivamente, me dio la tentación de deshacerme de aquel collar de oro y de perlas. Lo saqué del interior del ropón y se lo presenté al corredor más hábil del zoco. Este me invitó a sentarme en su tienda, y en cuanto se animó el mercado, cogió el collar, me rogó que le esperase y se fue a someterlo a las ofertas de mercaderes y parroquianos, y al cabo de una hora volvió y me dijo: creí a primera vista que este collar era de oro, de ley y perlas finas, y valdría a lo menos 1000 dinares de oro, pero me equivoqué, es falso. Está hecho según los artificios de los francos, que saben imitar el oro, las perlas y las piedras preciosas, de modo que no me ofrecen por él más que 1000 dracmas, en vez de 1000 dinares, y contesté: verdaderamente tiene razón, este collar es falso, lo mandé a construir para burlarme de una amiga a quien se lo regalé, y ahora esta mujer ha muerto y le ha dejado el collar a la mía, de modo que hemos decidido venderlo por lo que den. Tómalo, véndelo en ese precio y tráeme los 1000 dracmas. Y el astuto corredor se fue con el collar, pero después de haberme mirado con el ojo izquierdo. En este momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la 28ª noche, ella dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que el médico judío continuó de este modo la historia del joven.
El corredor, al ver que el joven no conocía el valor del collar, se explicaba de aquel modo, comprendió enseguida que lo había robado o se lo había encontrado, cosa que debía aclararse. Cogió pues el collar y se lo llevó al jefe de los corredores del Zoco, que se hizo de él enseguida y fue en busca del wali de la ciudad, a quien dijo: me habían robado este collar y ahora hemos dado con el ladrón, que es un joven vestido como los hijos de los mercaderes y está en tal parte, en casa de tal corredor. Y mientras yo aguardaba al corredor con el dinero, me vi rodeado y apresado por los guardias, que me llevaron a la fuerza a casa del wali. Y el wali me hizo preguntas acerca del collar y yo le conté la misma historia que al corredor. Entonces el wali se echó a reír y me dijo: ahora te enseñaré el precio de ese collar. E hizo una seña a sus guardias, que me agarraron, me desnudaron y me dieron tal cantidad de palos y latigazos que me ensangrentaron todo el cuerpo. Entonces, lleno de dolor, les dije: os diré la verdad, ese collar lo he robado. Me pareció que esto era preferible a declarar la terrible verdad del asesinato de la joven, pues me habían sentenciado a muerte y me habrían ejecutado para castigar el crimen. Y apenas me había acusado de tal robo, me asieron del brazo y me cortaron la mano derecha, como a los ladrones, y me cosieron el brazo en aceite hirviendo para cicatrizar la herida, y caí desmayado del dolor, y me dieron de beber una cosa que me hizo recobrar los sentidos. Entonces cogí mi mano cortada y regresé a mi casa. Pero al llegar a ella, el propietario, que se había enterado de todo, me dijo: desde el momento que te has declarado culpable de robo y de hechos indignos, no puedes seguir viviendo en mi casa. Recoge pues lo tuyo y ve a buscar otro alojamiento. Yo contesté: señor, dame 2 o 3 días de plazo para que pueda buscar casa. Y él me dijo: me avengo a otorgarte ese plazo. Y dejándome, se fue. En cuanto a mí, me eché al suelo, me puse a llorar y decía: ¿cómo he de volver a Mosul, mi país natal? ¿Cómo he de atreverme a mirar a mi familia después de que me han cortado una mano? Nadie me creerá cuando diga que soy inocente. No puedo hacer más que entregarme a la voluntad de Alá, que es el único que puede procurarme un medio de salvación. Los pesares y las tristezas me pusieron enfermo, y no pude ocuparme en buscar hospedaje, y al tercer día, estando en el lecho, vi invadida mi habitación por los soldados del gobernador de Damasco, que venían con el amo de la casa y el jefe de los corredores, y entonces el amo de la casa me dijo: sabe que el wali ha comunicado al gobernador general lo del robo del collar, y ahora resulta que el collar no es de este jefe de corredores, sino del mismo gobernador general, o mejor dicho, de una hija suya que desapareció también hace 3 años y vienen para prenderte. Al oír esto empezaron a temblar todos mis miembros y coyunturas, y me dije: ahora sí que me condenan a muerte sin remisión. Más me vale declarárselo todo al gobernador general. Él será el único juez de mi vida o de mi muerte. Pero ya me había cogido y atado y me llevaron con una cadena al cuello a presencia del gobernador general, y nos pusieron entre sus manos a mí y al jefe de los corredores. El gobernador, mirándome, dijo a los suyos: este joven que me traéis no es un ladrón, y le han cortado la mano injustamente, estoy seguro de ello. En cuanto al jefe de los corredores, es un embustero y un calumniador. Apoderaos de él y metedle en un calabozo. Después el gobernador dijo al jefe de los corredores: vas a indemnizar enseguida a este joven por haberle cortado la mano. Si no, mandaré que te ahorquen y confiscaré todos tus bienes, corredor maldito. Y añadió, dirigiéndose a los guardias: quitádmelo de delante y salid todos. Entonces el gobernador y yo nos quedamos solos, pero ya me habían liberado de la argolla del cuello y tenía también los brazos libres. Cuando todos se marcharon, el gobernador me miró con mucha lástima y me dijo: oh hijo mío, ahora vas a hablarme con franqueza, diciéndome toda la verdad, sin ocultarme nada. Cuéntame pues cómo llegó este collar a tus manos. Y le contesté: oh mi señor y soberano, te diré la verdad. Y le referí cuanto me había ocurrido con la primera joven, como ésta me había proporcionado y traído a la casa de la segunda joven, y como por último, llevada de los celos, había sacrificado a su compañera, y se lo conté con todos los pormenores, pero no es de ninguna utilidad repetirlos. El gobernador, en cuanto lo hubo oído, inclinó la cabeza lleno de dolor y de amargura, se cubrió la cara con el pañuelo y así estuvo durante 1 hora, y su pecho se desgarraba en sollozos. Después se acercó a mí y me dijo: sabe, oh hijo mío, que la primera joven es mi hija mayor. Fue desde su infancia muy perversa, y por ese motivo hube de criarla muy severamente.
pero apenas llegó a la pubertad me apresuré a casarla y con tal fin la envié al Cairo, a casa de un tío suyo para unirla con uno de mis sobrinos y por lo tanto primo suyo. Se casó con él, pero su esposo murió al poco tiempo y entonces ella volvió a mi casa y no había dejado de aprovechar su estancia en Egipto para aprender todo género de libertinaje. Y tú, que estuviste en Egipto, ya sabes cuán expertas son en esto aquellas mujeres. No les basta con los hombres y se aman y se mezclan unas con otras y se embriagan y se pierden. Por eso apenas estuvo de regreso mi hija, te encontró y se entregó a ti y te fue a buscar 4 veces seguidas, pero con esto no le bastaba. Como ya había tenido tiempo para pervertir a su hermana, mi segunda hija, hasta el punto de inspirarle un amor apasionado, no le costó trabajo llevarla a tu casa, después de contarle cuánto hacía contigo, y mi segunda hija me pidió permiso para acompañar a su hermana al zoco, y yo lo concedí, y sucedió lo que sucedió. Pero cuando mi hija mayor regresó sola, le pregunté dónde estaba su hermana, y me contestó llorando, y acabó por decirme sin cesar en sus lágrimas: se me ha perdido en el zoco y no he podido averiguar qué ha sido de ella. Eso fue lo que me dijo a mí, pero no tardó en confiarse a su madre y acabó por decirle en secreto la muerte de su hermana asesinada y en tu lecho por sus propias manos. Y desde entonces no cesa de llorar y no deja de repetir día y noche: tengo que llorar hasta que me muera. Tus palabras, oh hijo mío, no han hecho más que confirmar lo que yo sabía, probando que mi hija había dicho la verdad. Ya ves, hijo mío, cuán desventurado soy, de modo que he de expresarte un deseo y pedirte un favor, que confío no has de rehusarme. Deseo ardientemente que entres en mi familia y quisiera darte por esposa a mi tercera hija, que es una joven buena, ingenua y virgen, y no tiene ninguno de los vicios de sus hermanas. Y no te pediré dote para este casamiento, sino que al contrario, te remuneraré con largueza, y te quedarás en mi casa como un hijo. Entonces le contesté: hágase tu voluntad, oh mi señor, pero antes, como acabo de saber de mi padre, que mi padre ha muerto, quisiera mandar recoger su herencia. Enseguida el gobernador envió un propio a Mosul, mi ciudad natal, para que en mi nombre recogiese la herencia dejada por mi padre. Y efectivamente, me casé con la hija del gobernador y desde aquí al día todos vivimos aquí la vida más próspera y dulce. Y tú mismo, oh médico, has podido comprobar con tus propios ojos cuán amado y honrado soy en esta casa. Y no tendrás en cuenta la descortesía que he cometido contigo durante toda mi enfermedad, tendiéndote la mano izquierda, puesto que me cortaron la derecha. En cuanto a mí, prosiguió el médico judío, mucho me maravilló esta historia y felicité al joven por haber salido de aquel modo de tal aventura, y él me colmó de presentes y me tuvo consigo 3 días en palacio, y me despidió cargado de riquezas y bienes.